Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Seguimos con nuestro curso de Sociología Política, este es nuestro quinto vídeo y esta vez le toca el turno de análisis a una de las instituciones con más trayectoria en la democracia representativa como son los partidos políticos. Comenzamos. Los partidos políticos, como decíamos en la intro, son una de las instituciones con mayor solera, con mayor tradición en la democracia representativa. Sin embargo, son también unas instituciones que levantan, por así decirlo, pasiones encontradas. Por un lado, las encuestas llevan mucho tiempo detectando una cierta desafección hacia los partidos políticos, hacia sus dinámicas internas, sus líderes, el concepto de clase política que se relaciona mucho con los partidos políticos, pero por otra parte, estos mismos ciudadanos desarrollan una gran lealtad al sistema democrático, y dentro del sistema democrático uno de los elementos que se consideran, una de las instituciones que se consideran imprescindibles para su funcionamiento son los partidos políticos. De aquí que exista esta cierta ambivalencia. En la unidad docente de Ciencia Política, en politicaymedios.net, tenéis toda una sección sobre partidos políticos, bastante detallada, tratando a los grandes autores clásicos. En este vídeo de Sociología Política, de nuestro curso en Sociología Política, vamos a tratar simplemente una de las tres grandes cuestiones que tratamos en clase, ¿no? En nuestra clase, en el grado de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En clase tratamos las funciones de los partidos políticos, el origen de los partidos políticos y la evolución de estos partidos políticos. En este vídeo, que pues es un vídeo más breve que lo que damos en clase, nos vamos a centrar básicamente en las funciones de los partidos políticos. Pero como os digo, tenéis toda una sección en la unidad docente de Ciencia Política que trata la problemática de los partidos políticos. Os dejo los enlaces por aquí y podéis acceder a ellos. Bueno, funciones de los partidos políticos tradicionalmente se dividen en dos subapartados, por así decirlo, ¿no? Las funciones sociales y las funciones institucionales de los partidos políticos. Empezando con la primera de ellas, con las funciones sociales, podemos hablar en primer lugar de la función social de socialización. Tradicionalmente los partidos políticos han estado encargados de incorporar en los individuos los valores políticos pues de determinadas ideologías, de determinados movimientos. Aquí la mayoría de los estudios de partidos políticos se centran en el movimiento obrero y en los partidos de masas obreros. Tened en cuenta que cuando se incorpora al derecho de voto amplios sectores sociales no alfabetizados o muy poco alfabetizados, bueno, pues los partidos políticos son los encargados de transmitir valores, de transmitir pautas de acción, de transmitir cosmovisiones. Bueno, esto es uno de los grandes elementos que se han considerado como las funciones de los partidos políticos, y como podéis adivinar muchos de vosotros, quizá hoy en día con la sociedad del conocimiento y con una sociedad en la que los medios de comunicación pues tienen un papel más relevante, pues esta función quizás esté ocupando un segundo lugar, pero sigue existiendo la cultura política socialista, liberal. Bueno, pues es probable que sí, ¿no? La segunda de las funciones sociales de los partidos políticos tiene que ver con la creación de la opinión pública. Está muy relacionada con la función de socialización. Se consideraba históricamente que los partidos políticos ayudan a la configuración de la opinión pública, ¿no? En la actualidad, lo mismo que sucedía con la socialización, quizá los medios de comunicación son instituciones que se relacionan con esta creación de la opinión pública de manera mucho más eficiente, por así decirlo. Pero si consideramos en países como España, pero muchos otros países, probablemente en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Si consideramos que existe un cierto paralelismo entre política y medios de comunicación, podemos seguir considerando que esta función de transmitir, de moldear la opinión pública de los partidos políticos en comandita con ideologías y medios de comunicación, pues sigue bastante presente, ¿no? Los partidos políticos transmiten ideas, opiniones, encuadres, ¿no? Que pues sirven para que los ciudadanos se formen una opinión o se unan a corrientes de opinión, ¿no? Los partidos políticos, tercera función, representan intereses. La sociedad podemos considerarla como un conjunto de grupos con intereses dispares, y los partidos políticos lo que hacen es agregar estos intereses. Pues hay grupos en la sociedad que pretenden defender los intereses del capital,
de la pequeña empresa, de las grandes empresas, de los trabajadores, los intereses de el medio ambiente o cualquier otra. Bueno, los partidos políticos recogen, suman estos intereses y los llevan a las instituciones representativas. Probablemente esta función de representación de intereses siga siendo mucho más potente que las que ya acabamos de ver de socialización y de creación de la opinión pública. Y por otra parte, y por último, la cuarta de las funciones sociales de los partidos tiene que ver con la legitimación del sistema. Bueno, aquí podemos poner un ejemplo paradigmático, ¿no? En la noche electoral, cuando uno de los grandes partidos pues pierde las elecciones y gana otro, ¿no? Normalmente al final del recuento pues el principal líder de este partido hace una comparecencia ante los medios y públicamente lo primero que se suele hacer es felicitar al ganador, al partido, al otro partido que es el que ha ganado las elecciones y decirle a la ciudadanía, agradecer el voto y decirle que harán una oposición firme a las políticas de este partido. Es decir, aceptando la derrota legitiman el sistema, ¿no? Esto es algo típico de la democracia representativa. Los que pierden aceptan la derrota a cambio de que las elecciones pues, sean repetidas, ¿no? Y que se garantice su derecho a la oposición política y a cambio de este aceptar la derrota pues se legitima la victoria y en general el sistema político. Bueno, pues esta sería la función de legitimar el sistema político, sería la cuarta de las funciones sociales. Y después os decíamos dos grandes funciones, las sociales, estas cuatro que acabamos de ver, pero también las institucionales. Vamos a ir un poquito más rápido para que no se nos alargue mucho este vídeo, ¿no? La primera de las grandes funciones sociales, además a mí me da la sensación de que es la más importante, tiene que ver con la selección de élites. Los partidos políticos lo que hacen es seleccionar a aquellos que van a llevar a cabo las labores de gobierno. Como hemos visto en el blog de política y medios.net, recientemente el gobierno de Mariano Rajoy ha sido sustituido en una moción de censura por el gobierno del socialista Pedro Sánchez. Os dejo aquí arriba un enlace por si queréis ver el vídeo y el artículo en el que contábamos todo este proceso de moción de censura. Pero a lo que vamos, el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días, pues la prensa y en general la opinión pública ha estado discutiendo pues la conveniencia de este ministro, de esta ministra, su currículum, es decir, lo que está haciendo el partido político, en este caso el Partido Socialista, es ofreciendo élites para los diferentes ministerios, está seleccionando élites que van a ser las que van a llevar a cabo las labores de gobierno. Por lo tanto, esta función institucional de proveer a la democracia representativa de élites políticas sigue siendo muy importante, ¿no? Las otras tres funciones, son también cuatro las funciones institucionales, las vamos a tratar de manera agregada, sumada. Tiene que ver con la organización de las elecciones, con la organización del Parlamento y del Gobierno. Los partidos políticos son organizaciones privadas, pero tienen un componente público porque se incrustan en las instituciones, se incrustan en el Parlamento, dan vida al Parlamento, las democracias representativas, sobre todo en los parlamentarismos, y por supuesto proveen, ¿sí?, de estas élites a los gobiernos, por lo tanto forman los gobiernos, tienen que ver con el Parlamento. De hecho se suele hablar de la mayoría del partido en el gobierno, del partido con la mayoría en el Parlamento, es decir, los partidos se incrustan en estas situaciones, hasta el punto de que ha habido autores como Peter Mayer, tenemos artículo, os dejo aquí el enlace en la sección de partidos políticos en la unidad docente de ciencia política, Peter Mayer, que han hablado de la importancia del partido en las instituciones, ¿no?, cada vez más, ¿no? Y esto es se relaciona con lo que él denomina la carterización de los partidos políticos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y también la organización de las elecciones. Los partidos controlan todo el proceso que va a desembocar en la delegación de los titulares del poder. Bueno, por lo tanto, estas son las grandes funciones institucionales: la selección de élites, la organización de las elecciones, la organización del Parlamento y la organización del gobierno. Como os decía, en este vídeo hablamos básicamente de las funciones, pero en la clase de Sociología Política, en la Complutense, hablaremos también del origen y de la evolución, que son elementos muy interesantes. El origen de los partidos políticos, en el fondo, es contestar a una pregunta muy inquietante: ¿por qué existen los partidos políticos? ¿Por qué pasa lo que pase con la modernización de los tiempos? Siguen estando ahí. ¿Por qué son tan resistentes? ¿Por qué han sabido adaptarse al correr de los tiempos, a pesar de que muchos ciudadanos pues los denostan, ¿no?
¿Por qué está bien? Bueno, lo vemos en clase, y la evolución de los partidos políticos, ¿no? Desde los partidos, lo veremos en clase, desde los partidos de cuadros, a los partidos de masas, a los partidos catch-all y a los partidos Carter que acabamos de hacer referencia hace un momento. Bueno, todo esto lo veremos en clase porque, como os digo, estos vídeos son un poquito más breves, bastante más breves que nuestras clases de sociología política, sirven como una introducción. Bueno, si os ha gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net, a la derecha hay un botoncito, hacéis clic y por correo electrónico os llegan todas las actualizaciones del blog, y si accedéis a este vídeo a través de directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil, le dais a suscribiros, a la campanita, y no os perdéis ninguna de las actualizaciones que semanalmente vamos introduciendo en nuestro canal de YouTube, el canal de politicaymedios.net en YouTube. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.